webinar de hoy, continuando con el ciclo de eventos de Ingeniería Civil. Mi nombre es Giancarlo Flores, soy director de carrera de Ingeniería Civil acá en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Y el día de hoy contamos con la presencia de Alejandro Vilcapoma. Alejandro es máster en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Es ingeniero civil de la UNI, cuenta con especialización en productividad en proyectos de construcción y es docente con nosotros en la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Es miembro afiliado del Lean Construction Institute del Perú y tiene amplia experiencia en construcción y en proyectos de infraestructura. Además, es un ingeniero colegiado. El tema de hoy va a ser innovación en ingeniería civil para la reactivación de la construcción. Es un tema extremadamente importante en estos momentos en los que tenemos que reactivar la economía del país en una realidad post-COVID-19. Y vamos a conversar sobre la relación entre investigación, desarrollo e innovación en la construcción, porque construcción tiene mucho de innovación, mucho de tecnología. Y vamos a hablar también sobre los beneficios que son generados por la industria constructora, el nivel de madurez que tiene el Perú comparado al resto de los países de la región, la influencia que representa para la internacionalización de empresas constructoras y el impacto que va a tener en el proceso de reactivación del sector, ¿no? Teniendo en cuenta este actual entorno económico y las regulaciones de salud. Así es que los voy a dejar con el ingeniero Vilcapoma, pero antes comentarles que vamos a final de la presentación, vamos a leer vuestras preguntas. Les voy a agradecer que dejen sus preguntas en la ventana de chat y al final de la presentación Alejandro va a responderlas todas ellas. Así es que Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Y si puedes compartir tu pantalla, podemos comenzar la presentación. Buenas noches, Giancarlo. Muchas gracias. Voy a compartir mi... ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí, escucho. Ok. Voy a compartir a continuación la presentación. Ok. Bien, el mundo, la coyuntura actual, el país, la construcción están pasando por un momento bastante complicado. Eso es algo conocido por todos nosotros. El nivel de impacto que ha tenido la pandemia no solo ha afectado a la construcción y a todos los sectores involucrados en esta gran industria. También han habido impactos directos en la economía y obviamente en la salud. Es por eso que a partir de esta problemática que se está presentando, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, hemos, con la invitación de del Departamento de Ingeniería Civil, desarrollado este pequeño webinar con una explicación bastante didáctica del aporte que tiene la innovación en la ingeniería civil para poder reactivar la industria de la construcción. Mi nombre, como ya lo ha indicado el doctor Giancarlo, es Alejandro Vilcapoma y soy ingeniero civil. Bien, el contenido de este webinar lo he descompuesto de la siguiente manera. Hablaré un poco mediante una introducción sobre los objetivos de lo que vamos a conversar ahora, el impacto que tiene el coronavirus en la industria de la construcción. También explicaré un poco la innovación y el tridente I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, los instrumentos que se emplean actualmente para desarrollar proyectos de innovación, la innovación propiamente en la industria de la construcción, cómo se ha venido desarrollando hasta ahora y qué ventajas nos podría dar hacia futuro y algunas reflexiones finales. Bien, antes de empezar, sí me gustaría poder explicarles un poco cuáles son los objetivos de este webinar y de esta charla que estoy presentando. En primer lugar, transmitirles la importancia que tiene la innovación en la ingeniería civil, sobre todo en la coyuntura actual en la que nos encontramos. Hemos desarrollado en los últimos años proyectos de infraestructura de gran envergadura con montos de inversión bastante altos, pero no hemos afrontado este tipo de proyectos en una situación como la que vivimos actualmente. A raíz de ello, la innovación se asoma como una solución importante a los problemas. Por otro lado, presentarle el proceso de innovación, los instrumentos que existen actualmente para poder desarrollar estos proyectos y algunos factores para poder innovar en la industria, ¿no?
Finalmente, me gustaría mostrarles un poco los enfoques que tenemos en la industria, en la construcción, en la ingeniería civil, sobre determinadas herramientas que se han venido utilizando de manera innovadora y que nos podrían ayudar a la fase de reactivación. Bien, para empezar es importante poner en contexto el entorno, la coyuntura donde hemos estado desarrollando nuestros proyectos. Para eso voy a dividir esto en 3 etapas. La etapa pre-COVID, antes de enero del 2020, en buena cuenta el 2019 hacia atrás. La etapa COVID 2019, que es los últimos 4 meses en los que hemos estado todos nosotros en cuarentena. Y la etapa post-COVID, que es recientemente, a partir de estas últimas semanas, hacia adelante. En la etapa pre-COVID, básicamente lo que nosotros hemos tenido en la industria, en la construcción y en el país, es que presentamos, o el país, Perú, presenta un 73% de informalidad. La industria y la construcción representa entre un 5 y un 7% de nuestro Producto Bruto. En el Perú, aproximadamente el 80% de las construcciones son de forma autoconstruida, y solamente en Lima esto representa casi el 40%. Por otro lado, cuando hablamos de construcción, automáticamente lo asociamos al consumo de cemento, y en el año 2019 este material o su consumo representó cerca de 12.000 millones de toneladas métricas. Por otro lado, la venta de este material, de este insumo, el cemento, representa el 75% de las ventas totales que se realizan en la industria de la construcción, y entre un 15 y un 30% de los residuos urbanos que se generan en Lima Metropolitana corresponden a residuos de la construcción y la demolición, ¿no? En buena cuenta, estas 2 imágenes lo que nos muestran son precisamente estos números, ¿no? En la parte superior vemos algo típico que se puede ver en Lima o en cualquier ciudad del Perú: la autoconstrucción, construcciones de vivienda, unifamiliares o multifamiliares, hecha de forma poco técnica o no técnica, ¿no? Y por otro lado, en la imagen inferior, un poco también la relación que tiene con la economía, ¿no? Sabemos que la industria de la construcción en general, se basa en inversión pública e inversión privada. Y en buena cuenta, en los últimos 15 años, esta industria ha tenido un descenso en la inversión. Considerando todos estos antecedentes que vimos antes del coronavirus, del COVID 2019, lo que hemos tenido en estos 4 últimos meses es en buena cuenta noticias como la disminución en la capacidad productiva de la industria, cómo va a afectar el coronavirus en el sector construcción, proyecciones de a cuánto se reduciría este sector, y también el impacto que tendría a nivel global, ¿no? Vemos en buena cuenta que no solamente el coronavirus está afectando a la industria de la construcción a nivel local, en Perú, ¿no?, con noticias locales, sino también a nivel regional, Latinoamérica en buena cuenta, y a nivel global. Por lo tanto, el impacto que está teniendo es bastante importante, ¿no? Las proyecciones varían o han variado en los últimos 4 meses. Entre marzo y abril se hablaba de un 50%, en junio, mayo se proyecta 30%, con lo cual hay mucha incertidumbre, ¿no?, como se indica en la parte inferior. Y bueno, ya tenemos el contexto pre-COVID, donde sabemos o sabíamos que nuestra industria de construcción en el Perú pues era una industria bastante débil, en el sentido de los altos niveles de informalidad, el alto nivel de autoconstrucción, la alta dependencia por el cemento, pero también pues tenemos un factor adicional hoy en día, que es el COVID, ¿no? Pues este contexto hacia adelante lo que nos plantea es una serie de preguntas, ¿no? Hay mucha incertidumbre en el sector, sobre todo por los sobrecostos que se van a presentar en los proyectos de inversión, las ampliaciones o posibles ampliaciones que existirían en el desarrollo de estos proyectos, el tema de la salud y la seguridad del personal, la disminución en la productividad debido a que el aforo de los proyectos debería limitarse. Va a haber el concepto de distanciamiento social que hemos venido conversando en los últimos meses, o que se ha divulgado por los medios de comunicación, las regulaciones
hoy en día los proyectos de construcción deben de contar con permisos que han sido aprobados por tanto por el Ministerio de Vivienda en el caso de edificaciones, como por el Ministerio de Salud. Y obviamente va a haber un impacto en la calidad de los productos. Eso no significa que sea un impacto negativo, necesariamente, pero ciertamente van a haber estos factores principalmente en donde tenemos cierta incertidumbre sobre cómo va a afectar las medidas que se están tomando actualmente a nivel de gobierno. Bien, un poco entrando más de lleno al concepto de innovación antes de aplicarlo a la construcción, sí me gustaría comentar un poco el hecho de que la innovación hoy en día, o en general la asociamos principalmente a descubrimiento de cosas nuevas, ¿no? Pensamos de que innovar siempre, específicamente, se va a referir a desarrollar un nuevo producto o a encontrar un material que es totalmente novedoso, y en cierta manera es así. Sin embargo, también podemos encontrar dentro del concepto de la innovación cómo poder salirnos de la pecera, ¿no? De hecho, hay un libro, La Estrategia del Océano Azul, es un libro bastante conocido que se emplea como una herramienta y que muestra algunos fundamentos de innovación a nivel empresarial, ¿no? Y esto lo que muestra es en buena cuenta que lo que en el mundo en el que nos encontramos actualmente es un océano rojo, una zona donde siempre estamos en constante competición con nuestros competidores cercanos, valga la redundancia, y lo que tenemos que apuntar mediante determinado tipo de herramientas de investigación, técnicas investigativas, desarrollo de nuevas tecnologías, es poder pasarnos a un océano azul, que es así como lo llaman en este libro, donde podamos encontrar cierta tranquilidad y ciertas libertades, ¿no? Bajo ciertos parámetros. Bien, la innovación como definición ha tenido a lo largo de los años varias acepciones, varias interpretaciones. Sin embargo, hay una que me parece bastante adecuada, es la de Berry y Taggart, que dice que no solamente es el desarrollo de nuevos productos y procesos, también es el desarrollo de nuevas formas de organización, nuevos mercados y nuevas fuentes de materia prima. Es en buena cuenta poder desarrollar otros aspectos, no solamente un producto, ¿no? Y siendo un poco más específicos, la norma UNE 166.000 define la innovación como aquella actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos, o mejoras sustancialmente significativas en los ya existentes. Esto es una definición bastante importante porque si bien nosotros asociamos innovación al desarrollo de algo totalmente nuevo, la norma nos indica de que exactamente podemos mejorar un producto que ya existe, y esa mejora sustancial, significativa, ya va a ser por sí una innovación sobre el producto que estamos desarrollando, ¿no? Pero también esta innovación va a requerir determinada cantidad de recursos, tanto económicos como materiales, personas, equipos, tecnología, etcétera, ¿no? Y cuando incluimos recursos a cualquier tipo de actividad, ya entramos en el ámbito de la gestión. Es por ello que la gestión de la innovación es la organización y dirección de estos recursos, ¿no? Económicos, humanos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios, ¿no? Además, el objetivo de la gestión de innovación es poder transmitir estas ideas a la fase de producción y distribución. Esto es muy importante porque en nuestro rubro, o al menos en la industria donde nosotros estamos actualmente, que es la construcción, la ingeniería civil, necesitamos transmitir esas ideas, esas nuevas técnicas que estamos desarrollando en los laboratorios, en la universidad, a el proceso de ejecución, al proceso de producción en una planta industrial, en una obra, en un proyecto. El ejemplo más claro, me parece, es el de la industria celular, en donde hace 30 o 40 años teníamos celulares más o menos de este tipo, con dimensiones bastante grandes, y con el paso de los años, la investigación y la tecnología, pues hemos podido optimizar el equipo, ¿no? El fin sigue siendo el mismo, la comunicación. Sin embargo, ha habido un proceso de investigación y de mucho desarrollo, de análisis, en donde hemos podido cambiar
el equipo, ¿no? El aparato, ¿no? El objetivo es el mismo. Y en buena cuenta esto demuestra o nos clarifica un poco mejor el concepto de la norma UNE, ¿no? Es básicamente una mejora sustancial sobre algo ya existente. Bien, antes de entrar un poco a algunos números, me gustaría hacer un pequeño mapa conceptual sobre este concepto o este tridente de I+D+I que todo el mundo lo ha escuchado o por lo menos lo conocen, ¿no? Investigación, desarrollo tecnológico e innovación, pues son tres componentes que interactúan y que trabajan en sinergia, ¿no? De hecho, la investigación es la base para poder hablar de innovación y de desarrollo tecnológico en distintas industrias. Y en buena cuenta, la investigación lo que va a hacer es seguir una cierta metodología que se basa en determinados procesos, ¿no? Como preguntas, hipótesis, resultados, ¿no? Lo que buscará esta investigación es generar conocimiento, ¿no? Y este conocimiento lo utilizaremos para desarrollar capital económico, ¿no? Lo cual ya entra en el ámbito de la innovación. Y por otro lado, el desarrollo tecnológico seguirá también unos procesos para generar determinados bienes y servicios, nuevas tecnologías, que buscarán, por un lado, mejorar la calidad de vida de las personas, de la sociedad, y por otro lado, el desarrollo económico de las naciones. Empezamos a hablar de personas, empezamos a hablar de impacto económico, que es justamente en donde nosotros estamos actualmente, en la industria de la construcción. Trabajamos con personas y tenemos que tener resultados económicos. Y en el medio está la innovación. La innovación es, en buena cuenta, la mejora de estos procesos de investigación, ¿no? De desarrollo de preguntas, hipótesis, resultados, y que generará, como parte del proceso de innovación, nuevas tecnologías, ¿no? Para ello requeriremos un determinado conocimiento, determinadas capacidades que se generarán en base a la investigación que hemos desarrollado. Necesitaremos capital, dinero y también tiempo, ¿no? Lo cual se invertirá y seguirá el proceso de desarrollar ciertas tecnologías hacia futuro. Por lo tanto, el proceso o el tridente I+D+I es un proceso iterativo que usa el conocimiento que se ha adquirido a partir de la investigación y la tecnología para desarrollar o resolver distintos tipos de problemas, ¿no? Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y generar un beneficio económico, que es, en buena cuenta, el objetivo de muchas industrias, ¿no? Con lo cual, no son palabras, no son conceptos aislados, ¿no? La investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación es un proceso constante. Por lo tanto, hablar de innovación no solamente se va a referir o no solamente lo vamos a asociar a encontrar nuevas soluciones o nuevos productos, sino también a investigar y a desarrollar nuevas tecnologías. Bien, pero ¿cómo está la inversión en I+D+I? Porque hemos hablado de que para innovar necesitamos recursos económicos, ¿no? Es en ese sentido que el RICIT, que es la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, elabora en el año 2019 un pequeño análisis de cuánto invierte cada nación con respecto a su PBI en I+D, en investigación y desarrollo, ¿no? Y vemos que, bueno, en primer lugar está Israel, Corea, Suiza, Japón, países que invierten bastante dinero, ¿no? 3% de su PBI o por encima de ese valor, ¿no? Estados Unidos, 2.79, China, 2.12, perdón, y a nivel ya un poco más local, Iberoamérica, los países de Iberoamérica en promedio invierten el 0.75% de su PIB, ¿no? Siendo Portugal, Brasil y España los que más invierten, por encima del 1%. Y los países de América Latina invierten menos del 1%, ¿no? En promedio, América Latina está invirtiendo 0.64%. Y dentro de todos los países de Latinoamérica, Perú es uno de los que menos invierte. Perú invierte 0.12% de su PIB en investigación y desarrollo. Esto hasta el año 2019. Entonces, vemos que nuestro país es uno de los que menos invierte y que a la larga también tendrá un impacto directo en la competitividad a nivel mundial, ¿no? El año 2019, el Foro Económico Mundial elabora un reporte justamente de competitividad global en donde basa este estudio o estos indicadores en función de 12 pilares de medición agrupados en 4 grupos.
uno de esos pilares es justamente la innovación que se tiene en el país, ¿no? Como resultado vemos que los primeros lugares de competitividad son Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, Holanda y Suiza, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre la inversión en I+D+I y la competitividad que tiene un país a nivel mundial, ¿no? Perú se encuentra en el puesto 65, con lo cual no somos de los últimos países, pero tampoco evidentemente estamos en los primeros lugares. Se podría decir que Perú se encuentra en la mitad de la tabla. Bien, a nivel nacional hemos visto cuánto invierte el Perú, eso en qué posición nos pone a nivel mundial como país competitivo o a nivel de competitividad local, basado como uno de los pilares la innovación, pero para ello también tenemos instrumentos para poder desarrollar proyectos de investigación, de desarrollo, ¿no? Y es por ello que el CONCITEC, que es la entidad que se encarga justamente de promover la investigación científica en el país, ha estado elaborando y apoyando la promoción de la Ley 3039, que es una ley que promueve la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas constructoras, dando como beneficios determinados incentivos tributarios a las empresas. Esta ley se promulgó en el 2015 y tenía vigencia hasta el año anterior, hasta el 2019. Se ha extendido el plazo de esta ley hasta el año 2022 mediante el decreto de urgencia 010 de noviembre del año pasado, ¿no? Vemos en buena cuenta de que ha habido una mejora sustancial a partir de esta ley que da estos incentivos económicos a las empresas, pues en el 2016 el 11% de los proyectos que se presentaban eran aprobados para tener el beneficio económico. Al año pasado, el 53% de todos los proyectos que se presentan optan o obtienen estos beneficios, ¿no? Con lo cual, pues hay un alto incentivo, una alta promoción de investigar en las empresas a través de estos mecanismos. Por otro lado, tenemos unas normas que estandarizan el proceso de I+D+I. Como hemos visto, es un proceso iterativo. El desarrollo tecnológico no está apartado de la investigación y la innovación no es fruto del azar. Es un proceso que debe de estar organizado y estandarizado de una mejor manera. Para eso, la norma UNE 166.000, que es de gestión de I+D+I, establece una serie de herramientas que ayudan justamente a poder organizar mejor este sistema, ¿no? Cuenta actualmente con 5 instrumentos, siendo uno de los más importantes el 166.001 y el 166.002, ¿no? Justamente son los requisitos de un proyecto de I+D+I y los requisitos del sistema de gestión, ¿no? Ambos permiten en la actualidad certificar a una empresa como empresa que invierte en innovación, en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Bueno, esto es un poco entrando a profundidad con los beneficios que tiene la ley actual de promoción de la inversión, de la investigación, perdón. Plantea algunos beneficios tributarios para empresas que tienen ingresos menores a las 2.300 UIT y para aquellas que tienen más de 2.300 UIT. Por otro lado, permite el reconocimiento de la organización que apuesta por investigación y desarrollo para ser más competitivas. Esto es, aunque parece un poco trivial, no lo es tanto, porque a nivel internacional, pues demostrar que una empresa justamente invierte en investigación da buenos resultados si lo miramos con niveles de venta de estas empresas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante para el caso de empresas constructoras. Bueno, algunas ventajas de los instrumentos. Justamente la certificación fomenta el trabajo de investigación, desarrollo e innovación en las organizaciones. Es muy importante hoy en día que organizaciones como empresas constructoras o empresas consultoras puedan tener el espíritu de investigar, ¿no? Esto obviamente en conjunto con instituciones académicas o el Estado.
Permite mejorar la imagen y la competitividad de una empresa frente a otra. En el caso de las constructoras o de las empresas constructoras o de consultoría, ayuda muchísimo, sobre todo viendo a futuro procesos de licitación. Permite un mejor posicionamiento de las empresas en el mercado. Ahora, a continuación, voy a mostrar algunos gráficos. E incentiva el trabajo colaborativo entre la universidad, la empresa y el Estado. Esto es muy importante porque, como hemos visto, el impacto que tiene en inversión de una nación en investigación y desarrollo permite tener mejores resultados de competitividad, pero estos resultados no son resultados frutos de investigaciones solo de la empresa o de una universidad, son trabajos en conjunto, universidad, empresa, Estado, ¿no? De esa manera se desarrollan de forma más articulada estos trabajos investigativos. Bien, quería poner en contexto un poco los conceptos de innovación y qué beneficios tiene y qué instrumentos se pueden utilizar en la actualidad, ¿no? Principalmente en el Perú tenemos la ley que promueve el CONCITEC. Pero ahora entrando un poco más a la industria de la construcción, nuestra industria tradicionalmente se ha caracterizado por tener poco apetito por la innovación, ¿no? No solo lo dice la consultora Deloitte en un informe que elaboró el año anterior, sino también es el reflejo de lo que podemos ver en el día a día en nuestros proyectos, en nuestras oficinas de ingeniería, ¿no? De todas maneras, hay una diferencia entre una consultoría de ingeniería y una constructora. En buena cuenta, en una consultoría, la I+D+I es casi inexistente, casi nula, ¿no? Y en algunos proyectos solo se aplica a sugerencia de los clientes, ¿no? O en casos muy particulares. Y en el caso de las constructoras, este proceso de I+D+I generalmente se llevan a cabo a través de determinadas áreas específicas, ¿no? Y solo en grandes empresas, ¿no? Con lo cual, el proceso de innovación está básicamente limitado al nivel de venta de las empresas o de los proyectos de construcción. En este gráfico podemos ver un poco la relación o las 10 principales empresas de construcción a nivel mundial. Vemos que de la lista del top 10, 5 empresas, son de China, ¿no? Hay empresas de Japón, de Corea del Sur, con lo cual la presencia fuerte de Asia y viendo el índice de competitividad nos hace ver claramente pues, de qué países que invierten o empresas constructoras, ¿no? Empresas de construcción de Asia están invirtiendo mucho, bastante, en investigación y desarrollo, lo cual los pone a nivel de Estado en los más altos índices de competitividad, pero también a nivel de empresa las posiciona como una de las mejores a nivel mundial, ¿no? Y también hay empresas europeas, ¿no? Como Vinci en Francia y ACS en España. Este cuadro lo que muestra es un poco la misma tabla que vimos anteriormente, pero quitando a las empresas chinas, porque básicamente acá lo que se está midiendo es el nivel de venta de los proyectos de estas empresas en su país y fuera de su país. Las 5 primeras empresas chinas, el total de su venta se realiza dentro de China, con lo cual no tienen presencia fuera de su país, ¿no? En este ranking lo que se muestra es los proyectos que tienen estas empresas dentro y fuera de sus países, y ahí es donde la lista cambia un poco, ¿no? En primer lugar está ACS, que es una empresa bastante importante de España, Vinci, que es una empresa también conocida de Francia y que ha tenido la línea amarilla en concesión, ¿no? Bosch, Strabag, Skanska, que son empresas europeas también, ¿no? Entonces vemos que tienen volúmenes de venta bastante altos, ¿no? Estamos hablando de cifras de miles de millones. ¿Y cómo relacionamos el nivel de venta de estas empresas con la innovación? Pues vamos a medir 3 indicadores importantes, ¿no? En primer lugar, la inversión en investigación y desarrollo que tienen estas empresas, los proyectos de investigación que desarrollan y las patentes. En el caso de ACS, esta empresa española, pues tiene una inversión de 38 millones de euros en el 2019 para proyectos de investigación y desarrollo. Vinci, por su lado, invirtió 50 millones de euros.
En proyectos de investigación, ACS ha desarrollado 141 proyectos, VINCI 50 programas de investigación. Estos programas los desarrolla en colaboración con universidades de Francia. Y ACS ha patentado 7 de sus productos en los últimos 10 años. Y por otra parte, VINCI en promedio patenta 30 productos por año, ¿no? Con lo cual estamos viendo de que hay una cierta correlación entre el nivel de ventas que van teniendo estas empresas y su presencia a nivel internacional con el grado de inversión que tienen en investigación y desarrollo. De hecho, parte de su marca, de la marca de estas empresas de construcción, es justamente las técnicas, los procesos constructivos innovadores que van desarrollando en determinados tipos de proyectos o megaproyectos, ¿no? Para hablar un poco más ya a las herramientas o los procesos de innovación que hemos venido desarrollando en nuestra industria en los últimos años, vamos a hacer una clasificación en 4 grupos principales. En primer lugar, los materiales o los nuevos materiales que se van a desarrollar y que tienen un impacto significativo en el costo, la calidad y la sostenibilidad de la construcción, que también es otro aspecto que está tomando mayor relevancia en nuestra industria. En segundo lugar, la industrialización de la construcción, que es un proceso que tiene ya bastantes años de desarrollo, pero que cada vez es un poco más lento por distintos aspectos, ¿no? La transformación digital que hoy en día ha tomado como punta de lanza el BIM y que se está desarrollando con mucha fuerza en distintos proyectos. Y finalmente los modelos de producción, ¿no? Ahí tenemos distintos grupos como el Lean Construction, la metodología IPD y distintos modelos de contratación. Entonces, voy a explicar en detalle cada una de estas 4 categorías para poder entender un poco cómo podemos aportar desde estos grupos a desarrollar la industria con distintas técnicas o con distintos pasos de innovación. El primer grupo se refiere a los nuevos materiales de construcción. Tenemos acá, en primer lugar, los materiales existentes. Hemos comentado que el cemento es uno, además de los materiales más consumidos en la industria de la construcción, es uno de los referentes para medir también el avance económico de la industria y del país, ¿no? Entonces, tenemos dentro de los materiales existentes el concreto, la albañilería, el acero, me refiero al acero corrugado, y pues estos materiales también sufren o van desarrollando nuevas tecnologías. De hecho, el concreto es uno de los materiales que se investiga mucho y que cada vez tiene ciertas variantes en función de ciertas características. Las nuevas combinaciones de materiales, las tecnologías del concreto que estábamos comentando, principalmente en las obras civiles, el acero estructural y las estructuras mixtas, el nuevo enfoque de la sostenibilidad, muchos de los productos o de los nuevos materiales que vamos desarrollando y que nos ayudan se están enfocando cada vez más en el aspecto de la sostenibilidad, que no solamente es el cuidado del medio ambiente, que es uno de los pilares de la sostenibilidad, sino también el entorno o la colaboración con la comunidad, el entorno social y también el factor económico, ¿no? La reutilización de los residuos de la construcción y demolición como nuevos productos, es decir, investigaciones que se van desarrollando sobre reutilización de escombros para generar determinadas unidades de albañilería o de repente reutilizarlo como material de concreto. Son investigaciones, trabajos que también se hacen, y técnicas avanzadas de construcción. Estos avances en tecnología de los materiales justamente lo que nos van a permitir es incrementar la productividad de nuestros proyectos, ¿no? Además de mejorar la ejecución de la obra y la logística por la cadena de suministro que vamos a tener, también permiten una satisfacción del cliente, ¿no? Tenemos algunos casos particulares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de edificaciones donde podemos cubrir grandes extensiones, ya sea a través de elementos elaborados en fábrica, ¿no? Como placas colaborantes, o en el caso de estructuras de concreto como losas postensadas, ¿no? Instalaciones de suelo radiante donde podemos optimizar tal vez los espacios eliminando los equipos, ¿no? Combinándolo con un poco de proceso constructivo y ahorro energético.
y elementos de cobertura que sean ligeros y de fácil instalación. En el segundo grupo vamos a poder visualizar la industrialización como una herramienta potente para poder tener resultados de costo y de plazo. Hemos identificado tradicionalmente como industrialización a los prefabricados, pero también tenemos estructuras modulares y elementos preensamblados en fábrica, ¿no? De hecho, la prefabricación es una variante de la industrialización aplicada al concreto de la construcción, concreto armado, concreto pretensado, ¿no? Las características que van a definir precisamente a la prefabricación en la obra, en construcción, es menor costo, por lo tanto vamos a tener una mayor certeza de nuestros presupuestos, rapidez en la ejecución de un proyecto, menor impacto social, menor riesgo hacia las personas y mejor calidad de los productos, ya que al tener un lugar donde se están elaborando estos productos, pues vamos a tener un mejor control sobre este producto final que será trasladado a la obra. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, va a haber un menor mantenimiento durante su etapa de operación, van a presentar mayor durabilidad en el caso de estructuras de concreto y va a haber un ahorro de energía. Para poder desarrollar la industrialización en la construcción es necesario también tener claro cuáles son los principios que van a regir la industrialización. En primer lugar, el principio de prefabricabilidad. ¿Eso qué significa? Tener una planta industrial en donde podamos desarrollar líneas de producción, tal cual se desarrollan en la industria automotriz, ¿no? La mecanización de estas plantas será compleja, ciertamente que lo es, ¿no? Y se desarrollará una automatización de la producción. Habrá racionalidad y organización de los trabajos. Hay un proceso de cadenicidad, es decir, trabajos en cadena, en secuencia, y una normalización de los proyectos tecnológicos, ¿no? Uno de los ejemplos en donde se puede ver la aplicación de la industrialización en una obra civil fue justamente el proyecto del Metro de Lima, en donde existía una planta de prefabricados, ¿no?, con líneas de producción. Si recordamos o imaginamos una planta de auto que podamos haber visto en algún video o en alguna revista, vemos que son líneas de producción bastante largas y donde en cada uno de las fases se desarrolla una determinada actividad. Pues en buena cuenta, en esta planta de prefabricados se hace un trabajo similar, ¿no? Hay una etapa de encofrado, hay una etapa de habilitación de acero, de postensado, de vaciado de concreto, y las grúas pórticos ayudan mucho para la movilización de estas estructuras. Finalmente, en obra lo que vamos a tener es un proceso mucho más versátil, mucho más ágil para la colocación y la puesta de estas estructuras. Como tercer grupo tenemos las tecnologías digitales, ¿no? El desarrollo del BIM ha sido una herramienta bastante poderosa, una metodología de trabajo que nos ha permitido poder identificar oportunamente determinadas incompatibilidades, poder optimizar también los plazos y los costos. También tenemos entornos colaborativos digitales, ¿no? La geolocalización y la referenciación hoy en día la utilizamos, el Internet de las cosas y la analítica de datos para de repente hacer el seguimiento y el control de los proyectos, ¿no? Con lo cual, las tecnologías digitales no solamente se van a enfocar únicamente en el BIM, también vamos a tener herramientas como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica, si es que estamos un poco más avanzados, aunque en nuestra realidad, en nuestra industria de la construcción, hablar un poco de robótica es un poco más complicado, ¿no? Teniendo en cuenta que debemos desarrollar primero otras etapas como tal vez la industrialización. Por otro lado, el cuarto punto o el cuarto grupo son los modelos de producción, ¿no? Aquí lo que tenemos en buena cuenta son los conceptos de Lean Construction, el Integrated Project Delivery, que es una metodología para poder integrar a todos los actores, a todos los involucrados, y los modelos de contratación, ¿no? Tradicionalmente siempre hemos tenido
un proceso de contratación donde la licitación, el diseño y la construcción iban por separado y perdíamos demasiado tiempo, ¿no? Hoy en día hablamos de trabajos más colaborativos donde podamos de alguna manera integrar al cliente, al propietario, al diseñador y al constructor y poder reducir estos plazos, ¿no? La planificación colaborativa donde todos se involucren, la mejora continua, la participación temprana de los equipos es muy importante. Normalmente los proyectos de construcción tienen una etapa donde participan poco o casi o no hay participación del área de ingeniería, de los diseñadores, con lo cual estas nuevas metodologías de trabajo lo que buscan es justamente integrar a todos desde el inicio del proyecto, desde la fase de ideación de un proyecto, lo que nos permitirá optimizar los plazos, ¿no? Y para eso contamos con herramientas como el Last Planner, el TagTime, el Canva, el 5S, el formato A3, el QFD, IPD, etcétera, ¿no? De hecho, en proyectos ya podemos trabajar de una forma más colaborativa donde tengamos de repente modelos en 3D, ¿no? Un Revit, un Navisworks, y estar desarrollando nuestra programación de obra semanal con un Last Planner, con lo cual esta innovación y hablamos de innovación porque hace 10 años o hace 15 años esta forma de trabajar era casi impensable. No existía o era casi nula la participación de modelos en 3D y en paralelo programaciones de trabajo como el Last Planner. Los formatos A3, por otro lado, nos permiten tener una mejora continua, identificar cuáles han sido nuestros errores y también nuestros aciertos en el proyecto, poder hacer un seguimiento o lo que también llamamos las lecciones aprendidas de nuestro proyecto. Esto nos va a ayudar a nosotros como profesionales para más adelante no repetir los errores en otros proyectos y a la empresa, a la organización, poder tener una especie de biblioteca de todos los casos o todas las soluciones que se han ido planteando. Y por otro lado tenemos, cuando hablamos de innovación, y también hemos mencionado la sostenibilidad, es innegable comentar las ODS, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que planteó Naciones Unidas hace 5 años, ¿no? Y donde una de esas ODS, uno de esos objetivos es justamente la innovación, industria, innovación e infraestructura, ¿no? Cuyos objetivos es, en primer lugar, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización y fomentar justamente la innovación, ¿no? Efectivamente, permite el crecimiento económico, el desarrollo social y acciones para el cambio climático. Bien, creo que todavía me queda un poco de tiempo, pero quería explicarles o transmitirles un poco herramientas o nuevos desarrollos, nuevas formas distintas en las que se han ido desarrollando los proyectos de construcción y que nos van a ayudar en esta etapa de reactivación, ¿no? Por un lado, los nuevos materiales, no solamente en la tecnología del concreto, sino tecnologías de otros tipos de materiales, los procesos de industrialización que tienen mucha fuerza en estos últimos años, pero no la debida como para poder acelerar la construcción y de alguna manera proteger a las personas. Y herramientas digitales y los modelos de producción, como los hemos visto de Last Planner, Lean Construction, A3, ¿no? Finalmente, quería finalizar la investigación con algunas reflexiones o algunos comentarios. En primer lugar, la investigación hoy en día en ingeniería civil aplicada a la construcción debe estar enfocada en mejorar la productividad, eso como primer punto, la optimización de los procesos, el enfoque de la sostenibilidad en la construcción, la seguridad y salud de las personas, la protección de la obra, la salud y la calidad del producto final. En buena cuenta, si estamos hablando de elementos prefabricados, de estas piezas preensambladas en fábrica o de el trabajo en obra. La inversión en innovación tiene beneficios económicos y hay incentivos a través de la ley de Concitec para fomentar la innovación y tiene que estar relacionada al trabajo conjunto entre la universidad, la empresa y el Estado.
Por otro lado, las empresas de construcción de clase mundial, como las hemos visto, como las empresas asiáticas o europeas, trabajan mucho en la innovación, trabajan mucho en investigar e invierten bastante dinero para poder desarrollar patentes, desarrollar nuevas tecnologías. Eso trae ciertos beneficios a la empresa, pero sobre todo a la comunidad del entorno, ¿no? Debemos hacer análisis costo-beneficios para implementar los mecanismos de innovación. No siempre vamos a poder desarrollar los modelos en BIM por, por diversos factores, o no siempre vamos a poder desarrollar una planta de prefabricados o entrar a la industrialización, con lo cual es necesario hacer una evaluación previa de nuestros proyectos, de la realidad en donde estamos, para tomar una de las herramientas que hemos podido conversar. Y en función del diagnóstico que tengamos sobre nuestra realidad de nuestro proyecto, pues hacer un análisis más a profundidad de qué herramienta o qué mecanismo es el que más nos va a ayudar, ¿no? El enfoque que hemos presentado en esta presentación apunta hacia el desarrollo de nuevos materiales, apunta a la industrialización, porque si bien hemos tenido en el Perú casos de éxito con proyectos muy puntuales, no es de uso masivo, apunta a las tecnologías digitales. El BIM es una herramienta muy potente, pero todavía necesita mayor impacto, sobre todo en las empresas medianas y en las pequeñas, y los modelos de producción. Y finalmente quería mostrar este cuadro en donde podemos ver en los 4 niveles, ¿no? A nivel de Estado, organización, proyecto, personas, qué ventajas nos aporta poder innovar, ¿no? Nosotros como ingenieros civiles debemos de buscar utilizar todas las herramientas que tenemos, hacer investigación, pero siempre con el fin de poder generar conocimiento, transmitirlo y que se traduzca en un beneficio económico, ¿no? A nivel de Estado, obviamente mejora la competitividad, posiciona al Perú, al país, de una mejor forma, ¿no? Se genera la economía del conocimiento. A nivel organizacional hay un mejor posicionamiento de la empresa a nivel mundial. De hecho, en el ranking de competitividad o en la lista de las 100 empresas más importantes que dimos, solo figura una empresa peruana y está en los últimos niveles, pero ayuda mucho el tener departamentos de investigación en las compañías, ¿no? Optimiza los procesos, no solamente estamos hablando de procesos de construcción en una obra, sino también un proceso en una oficina de consultoría, y genera un beneficio económico. En el proyecto mejora la calidad del producto, de los elementos de concreto, de los elementos de acero, ¿no? Optimiza los costos, da una mayor, facilita la entrega, es más rápido y genera menos incertidumbre. Y a nivel personal, pues mejora la productividad de las personas, de los ingenieros, y nos capacita con esa curiosidad para investigar, ¿no? Quería terminar mostrando esta imagen, que es una foto de la construcción de uno de los edificios más altos de Estados Unidos en el año de 1930, exactamente hace 90 años, ¿no? Por los años 30 se genera la Gran Depresión en Estados Unidos, una época de mucha crisis. Sin embargo, en Estados Unidos se invierte por infraestructuras y se invierte también por investigaciones. Han pasado 90 años y vemos de que algunos procesos se mantienen en nuestra industria. Si bien hoy en día las personas ya emplean elementos de seguridad y se redujo un poco más el trabajo manual, todavía nuestra actividad es muy intensiva. Trabajamos mucho con las personas, con la mano de obra, y nos cuesta hacer trabajo de investigación en una obra tradicional, ¿no? Es por eso que tenemos que soportarnos con las universidades, con los centros de investigación, para poder desarrollar un poco técnicas un poco más novedosas. Tal vez las 4 que he mostrado hoy día sirven como punto de partida, pero son básicamente donde hoy en día estamos apuntando a que nos ayuden a reactivar el proceso de reactivación, valga la redundancia, de la construcción, ¿no? Bueno, estas son las referencias que he tenido, y las voy a compartir si es que alguno de ustedes desea seguir profundizando en el tema. Muchas gracias.
Alejandro, muchas gracias por esta presentación interesante. Creo que tenemos alguna pregunta en el chat. Bueno, tenemos la pregunta del profesor Odriñana, que comenta que se mostró el dato interesante de las constructoras mundiales que más han invertido en investigación. Bueno, y pregunta que si hay algún dato de cuáles son las áreas en donde más se han invertido para la innovación. Sí, no escuché bien la pregunta, Marcel. Si hay algún dato de cuáles son las áreas en donde más han invertido para innovación. Bien, es una pregunta bastante interesante porque, de hecho, cuando uno entra a las páginas de estas empresas a nivel mundial, encontramos que su información, para empezar, es pública. Uno puede consultar la empresa Vinci de Francia y su información de publicaciones, de trabajos de investigación, está ahí en su página web. Es variada los trabajos de investigación que han hecho. Ciertamente estas empresas constructoras, la mayor parte de sus trabajos se enfocan en los procesos constructivos, ¿no? En tecnología de los materiales. Por ahí ACS ha desarrollado más los trabajos de técnicas de excavaciones en túneles, que es algunos temas que he podido ver, ¿no? Técnicas de sostenimiento. Entonces, es muy variado, cubre un espectro bastante amplio, pero la mayor parte de sus trabajos se enfocan hacia procesos constructivos, porque justamente son empresas constructoras, ¿no? De repente, si miramos un poco empresas de consultoría, de ingeniería, vamos a encontrar que su investigación, que aunque es un poco menor, se va a enfocar más hacia, de repente, la parte analítica, ¿no? El análisis estructural, el análisis geotécnico, el estudio geotécnico o el estudio hidráulico, si es que es una consultoría de alguna de estas especialidades. ¿Tenemos alguna otra pregunta por allí? Alejandro, yo tengo una. Como sabes, he estado muchos años viviendo fuera del Perú y noto que muchas de las tecnologías y técnicas que aún se usan por acá siguen siendo las mismas de cuando me fui hace más de 15 años. ¿Por qué nos cuesta tanto en Latinoamérica invertir en innovación, en desarrollo, en tecnología? Qué es lo que nos falta? Es clarísima de la presentación que has compartido con nosotros hoy día, que no es un gasto la innovación, es una inversión que se devuelve con creces. Multiplica el dinero que pones en invertir en estas nuevas tecnologías, aun si no desarrollas nuevas tecnologías, el solo hecho de usar técnicas modernas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta en el Perú? Bien, por lo que he podido revisar en esta bibliografía, que de hecho hay bastante información, podríamos agruparle en algunos aspectos. En primer lugar, el hecho de la baja inversión que tiene el Perú a nivel de porcentaje de su PIB, se traduce también o se traslada, mejor dicho, a las empresas de construcción en este caso, ¿no? A las empresas de ingeniería civil. Como he mostrado en una de las láminas, Perú invierte el 0.12% de su PIB, ¿no? Mientras, por ejemplo, países de Iberoamérica invierten en promedio más del 0.5%. España invierte un poco más. Entonces, justamente España, que invierte un poco más, tiene empresas de construcción que también invierten un poco más en investigación y en desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Eso por un lado, es decir, la poca inversión a nivel de Estado, a nivel de país, también se traduce en la poca inversión de las empresas, ¿no? No solamente las empresas de construcción. Y por otro lado, también la poca difusión que hay para hacer investigación dentro de la empresa. En una empresa tradicional típica de construcción,
se hace poca investigación porque normalmente están las personas, los ingenieros, en el día a día, tratando de solucionar distintos tipos de problemas. Y toman menos tiempo para de repente hacer trabajos de recolección de datos, de análisis, o de repente plantear algunas soluciones para futuros proyectos, ¿no? Eso también hay que sumar a que el trabajo de investigación requiere el soporte de personas que conozcan de investigación. Entonces, es ahí donde toma más fuerza el vínculo que debe haber entre la empresa de construcción, en este caso la empresa de ingeniería, y el lado académico, ¿no? De hecho, ya hay instrumentos que van a fomentar, o que fomentan en el caso del Perú, justamente hacer más investigación, que es la Ley 3039. Que beneficia a las empresas a través de mecanismos de impuestos. Pero específicamente, ¿por qué en estos últimos años ha habido poca inversión en investigación, en desarrollar nuevas tecnologías en la construcción? Por un lado, la poca inversión del Estado se refleja en las empresas de construcción, y por otro lado también hay poco, por así decirlo, ánimo de investigar dentro de una obra, ¿no? Y ahí es bueno también el soporte, la sinergia que debe haber entre el lado académico y la industria o la empresa. Bueno, acá hay una pregunta: ¿cuál crees que sería el área o especialización de la construcción en el Perú que más requiere de innovación e investigación? Por lo que he mostrado el día de hoy en la presentación, agrupándola en estos 4 grupos, diría de que cada uno va a requerir una determinada etapa para investigar, ¿no? Si bien en los últimos años en distintos, tanto en la empresa privada como a nivel académico de universidades, se ha investigado mucho los materiales, yo creo que todavía falta más por investigar en nuevas tecnologías de materiales. El concreto es un material tradicional, lo utilizamos en todos los proyectos, pero todavía se puede investigar mucho más. También en procesos constructivos, seguimos construyendo nuestros proyectos de la forma tradicional, seguimos, como se ha visto, casi el 80% de nuestras construcciones son autoconstruidas. Entonces tenemos que empezar a investigar un poco más en los procesos constructivos y en materiales de construcción que justamente vayan de la mano con la rapidez, el costo, pero también la seguridad, que le garanticen a las personas que su vivienda, que su construcción se va a hacer de forma segura, ¿no? Los materiales de construcción, todo el mundo los va a utilizar, todas las personas, ¿no? El maestro de obra, el ingeniero, el arquitecto, y el proceso constructivo va a permitir justamente aglutinar todo este conjunto de personas, materiales, de una manera más óptima, ¿no? Yo creo que hacia ahí deberíamos enfocar en primer paso, ¿no? Hacia mejorar o hacer más investigación en tecnologías, en los materiales y en la construcción, y posteriormente en desarrollar nuevas herramientas digitales y luego la industrialización. ¿Crees que haya futuro en la impresión 3D utilizando concreto, por ejemplo, en proyectos de mediana escala en el Perú? Ya, es una pregunta bastante interesante porque, de hecho, la metodología BIM ha tenido una evolución muy fuerte en los últimos 10 años, ¿no? De hecho, hace 10 años, cuando salí de la universidad, hablar de BIM era casi inexistente. Hoy en día ya hay mucha investigación que se ha hecho, hay proyectos que han aplicado esta metodología y les ha ido bastante bien, ¿no? De hecho, creo que la investigación en BIM debería seguir en el Perú porque, como lo mencioné, debe de ir bajando hacia las empresas de construcción mediana y las pequeñas empresas, ¿no? Que finalmente son el grueso del mercado. Y respondiendo su pregunta, la impresión 3D tendrá futuro en la medida que tengamos o podamos hacer nuestros propios prototipos de estructuras impresas en 3D, ¿no? Hay investigaciones que se han hecho en Alemania, en España, en Suecia, pero
están enfocadas a su realidad, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a investigar impresiones en 3D considerando los factores que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una zona altamente sísmica, con lo cual nuestras normas de diseño, la E030, la E020 de cargas, todas las normas, todo el conjunto de normas técnicas, pues tenemos que aplicarlas para poder hacer nuestros prototipos primero, ensayarlos y ver qué características o qué dimensionamiento debemos darle a esta estructura impresa en 3D, ¿no? Las características de fabricación de un prototipo 3D en España son totalmente distintas a las de Perú, ¿no? Empezando por las condiciones sísmicas, ¿no? Nuestras estructuras requerirán de repente un determinado refuerzo, vigas, columnas, ¿no? Un diseño un poco más a detalle. Con lo cual yo creo que tendrá potencial en la medida que podamos hacer investigaciones con ensayos a escala, ¿no? Una vivienda impresa en 3D con un diseño sismo resistente y llevada a un laboratorio a someterse a un testeo, a una prueba. Alejandro, yo tengo una última pregunta. Muchos de las técnicas, de los métodos, de los materiales nuevos de los que estás hablando, se enfocan en mejorar la productividad de la construcción, en hacerla más segura, en hacerla más económica, en hacerla más rápida. ¿Hay alguna manera o cuál de estos factores podríamos enfocarnos o podríamos pensar en para también considerar el nuevo futuro post-COVID? ¿Qué cosas hay dentro del desarrollo de tecnología que no solamente estén apuntando a estos 4 factores, sino a mejorar la salud de la gente o evitar contagios o reducir las posibilidades de que la gente se contagie? ¿Hay alguna manera en que también podamos estar involucrados en eso? Sí, con respecto a las medidas que se podrían tomar o qué tecnologías podríamos utilizar justamente para esta etapa donde estamos, digamos, reiniciando la industria de la construcción, podríamos tomar como punto de partida las investigaciones que se han hecho con inteligencia artificial, con el Big Data, para el control de obras, ¿no? De hecho, esto está a nivel de investigación en algunos lados, donde pues utilizamos una determinada, por poner en palabras simples, una cámara en determinados puntos de la obra y hacemos el control de las personas, ¿no? Se van grabando los movimientos de las personas, el recorrido que realizan, y pues esa información se lleva luego a gabinete, se evalúa y se van viendo la cantidad de movimientos que ha hecho, el desplazamiento, la cantidad de carga que ha levantado, porque obviamente las personas no pueden exceder un determinado peso, mientras más movimientos son más improductivos. Entonces, utilizar esa tecnología para las circunstancias actuales, en donde debemos de mantener un distanciamiento social y en donde podríamos emplearlas de repente para, en tiempo real, medir la temperatura de las personas, para ver el nivel de fatiga, ¿no? Utilizar un poco esas herramientas de inteligencia artificial, de Big Data, para poder controlar en obra en tiempo real si una persona se está sobreesforzando o no, ¿no? Yo creo que la tecnología ahí nos puede ayudar un montón. Y lo otro va a depender mucho también de las medidas que adoptemos dentro de la obra. Es decir, la reglamentación que hoy día nos están, de alguna manera, imponiendo, nos están dictaminando las distintas entidades, se van a basar en el distanciamiento, la prevención, pero eso va a depender mucho del nivel de madurez que tenga los trabajadores dentro de una obra, ¿no? Entonces la concientización ahí ya va más por un tema de liderazgo del ingeniero que está responsable de un proyecto. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Creo que no tenemos más preguntas por aquí, entonces muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias a
a todas las personas que han asistido el día de hoy. El tema de cómo vamos a utilizar, cómo deberíamos utilizar tecnología, investigación, desarrollo, innovación en construcción, creo que es extremadamente importante, concuerdo completamente con Alejandro, y lo hemos subutilizado en el Perú, y creo que tenemos un potencial extremadamente grande como carrera, como profesión, para ayudar al avance de nuestro país, aplicando primero técnicas que existen en otros lugares del mundo, y dos, desarrollando técnicas que se adapten a nuestra realidad. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información valiosísima. Espero que todas las personas que nos acompañan hayan aprendido tanto como yo. Y los invito a todos a quienes están con nosotros a que nos acompañen también la próxima semana. Tenemos un evento continuando el ciclo de webinars de ingeniería civil. Así es que muchas gracias, Alejandro, y para todo lo demás los espero la próxima semana. Gracias, doctor Giancarlo. Gracias, muchas gracias con todos. Gracias.